¿Qué tal, amigos? Iniciamos con otro tema, el número 25 del primer tomo de este libro que puede ver en pantalla, Pelillo Etz, el consejero admirable. Vamos a aprender un poco más de judaísmo. A ver qué nos dice Eliezer Papo acerca de los hijos. Lo puse tal cual como está en el libro, en plural, los hijos, pero la palabra en hebreo dice ben, hijo en singular. Vamos a leer. Así como hemos escrito y como escribiremos nuevamente más adelante, el hijo tiene la obligación de honrar a su padre y a su madre. Pero ahora quiero englobar todo el tema en forma resumida, agregando un punto adicional, la obligación que tiene el padre de adecuar la instrucción de su hijo según la edad, el carácter y el entendimiento de éste, y según la necesidad del momento. Como aquí nos va introduciendo el tema, siempre se dice que los hijos deben honrar a los padres. Está escrito en la Torá. También hay maldiciones para el que maldiga al padre o a la madre o los golpee, incluso hasta pena de muerte, ¿no? En aquel sistema judicial que se practicaba en Israel, o que Moshe dejó para legislar, siempre se enfoca toda la atención a lo que tiene que hacer el hijo. Pero ahora el rabino nos dice, ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer el padre? Adecuar su enseñanza. No puede tratar al hijo cuando ya es adulto como si fuera un niño pequeño. O estarlo golpeando con exceso, abusarlo, traumatizarlo, como muchos padres sí lo hacen, y piensan que por ser ellos el adulto, el que tiene más años, eso le da derecho a humillar y a pisotear a sus hijos. Pues vamos a ver qué continúa enseñando el maestro. Es un tema bien cortito, no nos va a demorar mucho. Vamos a continuar la lectura. Por eso, por sobre todo, con severidad y suavidad. El padre debe siempre educar a su hijo para que haga el bien y no peque. Para ello, necesita mucha inteligencia y paciencia, y deberá proceder conforme a la necesidad del momento, teniendo cuidado de no reprenderlo en exceso, pero al mismo tiempo, sin dejar de hacerlo, cuando las circunstancias lo requieran. El padre también está obligado a enseñarle a su hijo Torah, y cuando éste llegue a la edad apropiada, casarlo, como escribimos en otro lugar. Vean como aquí dice que el padre debe ser muy inteligente para saber en qué momento reprenderlo y si debe ser de forma dura o suave. Nosotros podemos ver en la sociedad, de nuestras familias, con vecinos, que es esto de educar a los hijos de las cosas más difíciles a las que nos tenemos que enfrentar. A veces el hijo puede cometer errores o estar de malcriado y el papá en lugar de corregirlo se ríe con él o no le da importancia y deja que el niño haga lo que quiere. Y a veces cuando el hijo comete actos menores que no son de mayor importancia, le da una golpiza que uno dice, pero ¿por qué le pega tan feo, no? ¿Por qué lo regaña? ¿Por qué lo insulta? ¿Por qué lo humilla? Si esto es un error que cometió el niño. Y la otra vez que estaba de travieso, haciendo cosas indebidas, ahí se reía de lo que hacía el hijo. O sea, hay cosas que luego uno no comprende de cómo la gente educa a sus hijos. Obviamente respetamos, no nos metemos, pues son sus hijos. Lo difícil de esto es que cuando ellos se integren a la sociedad, toda esa mala educación la van a llevar a la escuela, la van a llevar al trabajo, la van a reflejar en su esposa y en la próxima generación, en sus hijos. Todos esos traumas, toda esa mala educación va a tener su peso en la edad adulta de ese hijo. Seguimos. El padre también está obligado a enseñarle a su hijo Torah y cuando éste llega a la edad apropiada, casarlo, como escribimos en otro lugar. A muchos nos hubiera gustado que nuestro padre nos enseñara la Torah, pero no tuvimos esa oportunidad. Así que
que corresponde que uno se eduque. Eso recuerdo haberlo leído en el Mishneh Torah, donde se habla del tema de los maestros. Si el padre no puede enseñarle directamente a su hijo, porque no tenga tiempo, porque tal vez no es muy hábil, puede contratar a un maestro para que le enseñe a su hijo. Y si tampoco es el caso, uno tiene que autoinstruirse, buscar la manera de aprender. No podemos poner como pretexto, es que mi papá no me enseñó el camino de Dios. Por eso yo me voy a descarriar, voy a hacer lo que yo quiera. Es culpa de Dios porque no me dio un buen padre que me enseñara la Torah. No podemos hacer eso. Y luego dice que los padres deben casarnos y cuando éste llega a la edad apropiada, casarlo. También ahí puede ser un punto de discusión. Y en las sociedades modernas cada quien se casa, junta sus ahorros, busca a la mujer adecuada y arma su proyecto y se casa. Obviamente los padres acompañan, colaboran con algo en la boda, pero antes, como lo dice aquí, o al menos eso se ve, se alcanza a distinguir que el padre era el que tenía el peso de buscar a la esposa para sus hijos y casarlo. Cuando se llegan a tocar estos temas, me acuerdo mucho de Sansón, que va con el papá y le dice, me gusta esa mujer, ve a pedirla para mí, ve a tomarla para mí. Y así hacían. Entonces el padre habla con el padre de la chica y hacen un trato y se dan en casamiento. Era la forma antigua. Ahora ya las cosas cambiaron. Quizá no sea así, probablemente en las familias judías todavía se practique esto, pero nosotros no hacemos tanto así. Seguimos. Es un mandamiento de la Torá que el hijo honre a su padre y además tiene el precepto de reverenciarlo. Y si alguna vez el padre se enoja con el hijo y le pega o lo maldice a causa de algo que le ocurrió, ajeno al hijo, y le trajo sufrimiento o despertó su furia, o a causa de las malas características de la personalidad del padre, o a causa de la falta del entendimiento, el hijo tiene que tener inteligencia y soportar todo en honor a su creador. Esto, aunque es un tema bien sencillo y lo dice muy fácil, yo veo muchas familias separadas, donde los hijos odian a sus padres, los aborrecen, los maldicen, y el padre también, ¿no? Están uno contra otro. Y cuando uno ve a esas familias, dice, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser llegar a tal grado de odiar al que te creó, al que te engendró más bien, al que te engendró o procreó? Y que el padre también tenga odio, llegue a despertar odio hacia su hijo. Son cosas muy dolorosas que se ven en la sociedad y están más cerca de lo que creemos. En nuestras familias llega a suceder. Dice que el hijo debe tener inteligencia para soportar al padre cuando él tenga un mal carácter, cuando él, o sea, uno estudia la vida de sus padres y se careció de una educación. Él también fue maltratado cuando era joven. Sus padres lo pusieron a trabajar para sostener la familia, lo menospreciaron, lo abusaron y como les decía hace unos momentos, todo eso va a reflejar en la familia que ese hombre formó o vaya a formar. Y luego los hijos somos los que llevamos todo el peso, las consecuencias de la mala educación que recibieron nuestros padres. Con todo y eso, debemos, como dice aquí, con inteligencia soportar todo en honor a su creador. Si nuestros padres nos lastiman, nos ofenden, tenemos que concentrarnos en Hashem y luchar por cumplir su precepto de honrar al padre y a la madre. Incluso si a veces nos cuesta trabajo honrarlo, pues al menos no despreciarlo ni desprestigiarlo. Continuamos y dice, no deberá protestar contra el padre
ni contestarle ni ofenderlo. Dios nos guarde, sino solo bajar la cabeza y aguantar y contenerse, como cuenta el Talmud sobre Dama ben Netiná, quien a pesar de que no era judío y su madre que sufría de locura, lo golpeó delante de los hombres más importantes de Roma y le arrebató la bolsa donde guardaba su dinero y la arrojó al mar. Él jamás la ofendió. Y nos dice que está en el Tratado Kiddushin 31a, esa historia, según alcanzo a ver aquí. Nos ven cómo este hijo se resignó, se queda callado, no responde, aunque su mamá lo agravió. Eso cuesta mucho trabajo y por eso muchos no siguen el camino de la Biblia, del estudio de la Torah, y menos van a congeniar con la propuesta del judaísmo, porque el hombre siempre lucha por su supervivencia. Y desde el punto de vista espiritual, estas nuevas ideologías, donde se hablan de que tú vales mucho, de que tú debes ser respetado, de que tú eres libre de hacer lo que quieras, ¿no? Que nadie te debe imponer nada. Pienso que de alguna forma han influido en los jóvenes a borrar esa línea del respeto a los padres. La mayoría de nosotros que fuimos instruidos en este camino, soportamos todos los regaños, las correcciones que nos hicieron, y aunque a veces pensábamos que eran injustas, pues nos callábamos. Otras veces, pues como todo adolescente, también respondíamos, pero después reflexionas en la palabra de Dios y dices, no, pues estoy mal. Aunque yo pienso como joven que tengo la razón, no debo contestar a mi padre o mi madre. Y uno tiene que enfrentarse, no engañarse, si quiere seguir este camino. Llegará el día en el que uno se libera y uno ya se vuelve independiente, ya trabajamos, nos casamos y nuestros padres ya no tienen tanta influencia sobre nosotros. Ya podemos hacer lo que queremos, pero ya nos dieron una educación, nos transmitieron unos límites y cuando somos adultos ya no vamos a andar desviándonos por esa educación que nos dieron de jóvenes, pero hay gente que no lo entiende. Yo cuando voy al trabajo, al lado del hospital donde trabajo, hay una preparatoria. O sea, es la edad más difícil, ¿no? Donde ya están a punto de llegar a la edad adulta, empezar la edad adulta. Y luego me toca ver a los jóvenes salir de la escuela y van abrazados con las chicas, las van manoseando, o luego van borrachos, drogados. Y yo digo, ¿qué pasaría si los padres de ambos estuvieran enfrente de ellos, viendo lo que están haciendo? ¿Los dejarían hacer lo que hacen o los corregirían? ¿Este resultado de esta juventud es porque los padres no hablan con ellos o porque los hijos no honran a los padres? Y aunque sí les den educación, no les importa. Ellos quieren divertirse. Bueno, vamos a seguir. Entonces, si los padres están en pleno uso de sus facultades mentales, más grande aún es la obligación del hombre de considerar que ellos tienen razón en todo lo que le hacen, sin importar la circunstancia. Y aún, si le pareciera que no se comportaron correctamente, está obligado a pensar que su limitado entendimiento lo lleva a pensar así, pues muchas veces los hijos no interpretan correctamente las acciones de los padres y piensan que los reprenden injustamente por cualquier cosa. Bueno, aquí depende, ¿no? Habemos personas que maduramos muy rápido y nos damos cuenta desde la adolescencia que nuestros padres
nos impiden hacer cosas que nos pueden llevar a tomar decisiones equivocadas o a sufrir un daño. Uno como joven, pues, ¿qué ha vivido? 15, 16 años, ellos ya nos duplican o a veces triplican la edad. ¿Cuánto han visto nuestros padres? Y saben dónde está el peligro y todo lo que enseñan a sus hijos es para que ellos no sufran. Por eso dice aquí, si los padres están en pleno uso de sus facultades mentales, o sea, que no sufren como el ejemplo anterior, que dice que la mujer sufría de locura o algo así. Sufría de locura su madre. Yo veo a mis compañeros a veces sufrir por sus hijos, porque no les hacen caso, porque van mal en la escuela, porque hacen bullying y luego los quieren expulsar ya del colegio porque pues, son gente dañina y ellos no saben cómo quitarles esas conductas, porque lo vuelven a hacer y lo vuelven a hacer. Y a veces se ve la impotencia, porque mientras tratan de educar a sus hijos de que no hagan lo malo, el padre hace lo malo, el padre se droga, el padre se sale del trabajo. Ha habido veces en que los compañeros llegan, se registran de entrada y se salen a una fiesta. Eso es baja definitiva. Eso no se tolera en ninguna empresa. Se van a una fiesta y ya en la madrugada regresan al trabajo. Es como un padre que tiene esa conducta ya en su edad adulta quiere corregir a su hijo y decirle, ve a la escuela, hijo, no te salgas de clases, tú te sales del trabajo. Entonces, el peor ejemplo que tiene ese hijo. Entonces, la sociedad está enloqueciendo. No hay cordura ni siquiera en los adultos y quieren guiar a sus hijos por el buen camino, siendo ellos el peor ejemplo. Yo a veces digo, si sus hijos vieran cómo actúan en el trabajo, si sus hijos vieran cómo se drogan aquí, ¿qué pasaría? El camino de la Torah nos confronta siempre y apunta a llevar una vida ejemplar, no de palabras, sino de hechos. Que somos humanos y nos equivocamos, sí, pero una cosa es equivocarte porque en ese momento no tenías la información adecuada, pero no porque lo hagas a propósito y que ya tu estilo de vida sea así, incorrecto. Bueno, pues es algo muy, no sé cómo decirlo, complicado de entender de la vida del hombre, educar a los hijos. Seguimos, ya estamos terminando, faltan dos párrafos, dice, por lo tanto, todo hijo que posea inteligencia y sea temeroso de Dios, deberá pensar en todo momento que sus padres siempre se comportan con rectitud, y si le pareciera que hay en las acciones de sus padres algo incorrecto, debe pensar que es su falta de comprensión la que le hace considerar eso así. Entonces deberá escuchar con atención las reprimendas que reciba de ellos y seguir al pie de la letra todo lo que le digan, sin desviarse a la derecha o a la izquierda. Tal como dice la Torah respecto de los jueces, que uno debe seguir las determinaciones que ellos digan y no hay que apartarse ni a la izquierda ni a la derecha, sino hay que seguir el camino del centro, el equilibrio, y es lo que a mucha gente no le gusta. Ellos piensan que por ser muy celosos, religiosos, eso es sinónimo de aprobación. Y una vez que se sienten aprobados, consideran que es su obligación ir por el mundo censurando a todos, a toda persona que no sea celoso como ellos. Ahí se va al extremo. Pues algunos nos vamos o intentamos irnos por el centro. No nos desviamos ni a la izquierda ni a la derecha. Y ya para finalizar dice, pero también
Es nuestro deber como hijos dar méritos a nuestros padres. Por lo tanto, debemos tratar con toda nuestra fuerza de ayudarlos, si así lo desean, e instalarse en la tierra de Israel, y debemos honrarlos también después de su fallecimiento, haciendo durante toda nuestra vida todo lo posible para que descansen en paz y que su alma obtenga elevación. Estos son algunos de los consejos que deben seguir los hijos y los padres para ir por el camino recto en honor al Rey de la Gloria. Pues tener hijos luce como un aspecto de la vida que sirve para elevarse, para crecer espiritualmente, y hay que aprovecharlo. Pero la mayoría de la gente, en lugar de crecer criando hijos, da un mal ejemplo. Él no actúa bien como padre y cría hijos, los malcría, los desvía, y todo ese provecho espiritual que puede sacar tanto el hombre como el hijo se pierde. ¿Cómo sabemos eso? Por la sociedad que tenemos, llena de delincuentes. Incluso hasta la gente que se educa, a mí me ha tocado ver, lo veo mucho en el trabajo, aunque tal vez no cometan las faltas más graves del mundo, tal vez no son asesinos ni secuestradores, pero desde el momento en que se acercan y agarran un medicamento, se lo llevan, eso es robar. Somos trabajadores, tenemos un sueldo, deberíamos poder comprar nuestros medicamentos si los necesitamos. ¿Por qué robarlos del hospital donde trabajamos? Fuera de lugar. Pues eso es un reflejo de la mala educación, o que le dieron sus padres, o que sus padres le dieron buena educación y el hijo malcriado no quiso atender al consejo de que robar es malo. Y tenemos una sociedad donde muchas cosas no funcionan, porque hasta la gente estudiada roba, defrauda, engaña, no cumple con su labor. Y por eso estamos como estamos, decimos aquí en México. Bueno, aquí termina este tema, los hijos, es un tema breve, espero que nos ayude a reflexionar y a tomar en cuenta, incluso ya siendo adultos, todos aquellos buenos consejos que nos dieron los padres, fortalecerlos, tenerlos en cuenta siempre, y cuando ellos cometen errores, disculparlos, pensar que criar un hijo es difícil, no hay escuela para padres, tienen que ir aprendiendo sobre la marcha y hacer todo por Hashem, porque este es el modelo de vida diseñado por él, que una criatura se reproduzca y tenga crías, tenga hijos, los prepare para el mundo y después se va y ese tiene otros hijos y así sucesivamente. Por tanto, llevar nuestra vida con espiritualidad. Eso es lo que estaría conforme a la Torah, conforme a sus preceptos y a sus leyes. Hasta aquí lo vamos a dejar. Gracias por su atención. Que Hashem los cuide, los bendiga. Sigamos siendo libres para estudiar la Torah. Hasta pronto.